Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus. Este es el número 84 de este podcast que está dedicado al género del cuento y en el cual entrevisto muchas veces a autores y autoras que me parecen muy tesos y muy tesas. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y antes de entrar de lleno a la conversación de hoy, les cuento que Isabel Botero, la autora pues que va a estar ahorita hablando con nosotros, estará de invitada al Club de Lectura de Literatus para hablar de su libro de cuentos que se llama Vine a buscar el desierto. Y si usted quiere ser parte de este club de lectura, simplemente tiene que escribirme a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, o a mi Instagram, que es federico.baraya. El club es por Zoom, entonces si usted está en otra parte del mundo, pues es perfecto porque por ahí le funciona. Y bueno, pues los espero por allá, ya saben, escríbanme y por ahí les paso toda la información. Oiga, Isabel Botero es una escritora colombiana, ha publicado 3 libros, de esos 2 son novelas, una es Edificio Wolf y la otra es La Envidia, que es el último libro que acaba de publicar. En el 2018 con Vine a buscar el desierto, que es este libro de cuentos, ganó el premio al libro de cuento inédito de la alcaldía de Medellín. Son 20 relatos en los que nos encontramos con personajes que buscan en el viaje, en el movimiento, huir de ellos mismos, de recuerdos de su vida. Y bueno, son 20 cuentos que parten de la vida de la autora. Ese fue sí, como la materia prima para escribir, y que después ella, con tratamientos y con usos específicos de la narrativa y de la ficción, pues los trató para convertirlos en cuentos y así construir Vine a buscar el desierto, que también, hay que decirlo, fue su tesis de una maestría en escritura creativa que pues realizó. Sin más, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación con Isabel Botero, que les prometo estuvo de lujo. Hablamos de lo que es la autoficción, hablamos de estrategias para construir cuentos y también hablamos de la vida de ella, cómo es eso que ella estuvo muchos años y por mucho tiempo viajando por todo el mundo, moviéndose de un lado a otro. Isabel ¿qué más? Qué bueno tenerte por acá. Me hace muy feliz tener este espacio contigo para hablar de este libro de cuentos que me pareció muy bacano. Vine a buscar el desierto, pero bueno, antes de hablar del libro, quiero preguntarte cómo estás, cómo va todo. Hola Fede, todo va muy bien. También contenta de que hayamos coincidido en este espacio. Bueno, y vamos a hablar pues de este libro de cuentos, pero tú hace poco publicaste una novela que es La Envidia, ¿no? Sí, acabo de publicar La Envidia, salió en septiembre, es una novela, también con Sex Barral. Y bueno, ya está abriéndose su camino, la gente se la está leyendo y he recibido comentarios muy lindos que me tienen contenta. Bueno, yo también la leí y me pareció muy bacana, me pareció que hay un esfuerzo muy interesante y muy bien logrado para narrar la naturaleza, que ese día hablábamos que es tan difícil. Entonces eso fue interesante. Creo que acá también de algunas formas se ve, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo primero que yo siempre hago en estos espacios es preguntarle al invitado o a la invitada quién es. Es una pregunta como de entrevista de trabajo, pero para esas personas que no te conocen, ¿quién es Isabel Botero? Bueno, yo nací en Medellín en 1976. El próximo año cumplo 50 años, que me parece un número muy redondo y muy contundente. Mis primeros 5 años los viví en el ingenio Río Paila, en el Valle del Cauca, que mi papá trabajaba allá. Y lo menciono porque creo que esa etapa de mi vida inicial, pues dicen que marca mucho. No tengo muchos recuerdos, pero sí algunos. Y me parece que sí es una ficha del rompecabezas. A los 5 años nos vamos a vivir a Medellín. Allí estudio la primaria, el bachillerato, la universidad, estudié comunicación social y periodismo. Y cuando me gradué, me fui del país, me fui a vivir a Israel con 4 amigas. Luego una quinta llegó allá y viví durante un año. De ahí empezó como un periodo de muchos viajes y mucho movimiento. Finalmente me establecí en un tiempo en Caños de Meca, en Andalucía y después en Barcelona durante 7 años y en el 2011 regresé a Medellín
con mi pareja de ese entonces y nada, viví en Medellín hasta el 2014. Perdón, hasta el 2024, perdón, hasta el 2024 y el año pasado llegué a vivir a Bogotá y llevo un año y medio larguito viviendo en Bogotá. Bueno, para definirme necesito siempre contar la peripecia. Pero ven, antes de eso, hay varias cosas que me parecen interesantes. La primera es, tú dices que esos primeros 5 años son como una ficha, pues sí, muy importante dentro de lo que eres y de la vida. ¿Por qué? Porque creo que en esos primeros años, pues uno está descubriendo el mundo, creo que las maneras de la educación en ese momento, no sé, vivíamos eso en un ingenio, creo que hubo mucha libertad, como una vida muy sana, llena de insectos peligrosos, de culebras, de alacranes, de murciélagos, y creo que fue una época en la vida de mis papás muy feliz y como un periodo, sí, como de aventura para ellos también. Entonces sí creo que eso inevitablemente pues hizo parte de esos primeros años de formación y de consolidación un poco como de la conciencia de este mundo. Bien, y también con esto que hablabas como del periplo, un poco fuiste a buscar el desierto. Sí, exactamente, fui a buscar el desierto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Si encontraste el desierto o no? Encontré el desierto, me perdí y también descubrí que el desierto lo lleva uno con uno. Claro, que eso hace parte también del inicio del libro, ¿no? Que es un poco como no importa uno también a dónde escape o a dónde se vaya, pues igual que es un poco pensar eso, ¿no? El hogar de uno es uno mismo. Exacto. Sí, ese poema de Oscar Hahn me pareció que decía todo aquello que yo había querido decir de mil maneras, pero él lo tiene en este poema que se llama Viajando conmigo. Es un poema muy hermoso y cuando lo leí descansé mucho porque dije, por fin alguien fue capaz de poner en palabras de una manera tan clara eh, esto que yo siento que de alguna manera, y también es un descanso, pero también es un peso este poema, porque es como, sí, qué lindo, qué descanso, a donde vaya voy conmigo. Uy, ¿en serio? También es pesado. Claro, puede ser muy aterrador en ese sentido, pues También es. porque sí, si uno está también escapando de uno mismo, pensando como si me voy a China, por decir cualquier cosa, de pronto ya encuentro una nueva manera de vivir, pero no, en realidad es que pues si uno carga con uno para todos lados. Pero de pronto para las personas que no conocen ese poema, lo voy a leer así muy rápidamente, se llama Viajando conmigo. A donde quiera que vaya, a donde quiera que me mueva, nada va a pasar, nada va a cambiar porque me llevo a mí conmigo. No me quedo allá atrás, no me alejo de mí. Me traigo a cuestas otra casa, otro cielo, otro tiempo, darán lo mismo, son lo mismo. La vida no está en otra parte, la vida está donde uno está. Y es de Oscar Hahn. Y entonces es muy bacano porque ese poema también conceptualmente hablando del libro, pues sí, engloba la totalidad del libro, ¿no? Sí, porque el libro son 20 historias, 20 relatos de 20 personajes que huyeron de su hogar, de su patria, de su tierra, tantas maneras de llamarlo, buscando algo y y en cada relato pues ese algo algunos lo encuentran, algunos no lo encuentran, pero también de lo que está impregnado, yo creo, de esos relatos sí es pues que esa búsqueda, eso, como que el lugar no es, cambiar de lugar no es suficiente para que operen los cambios, tiene que haber un cambio mucho más profundo, ¿no? A mí me pasó una cosa curiosa con los cuentos y es que me empezó a picar el cuerpo, me empezó a picar la vida porque, claro, pues yo me la paso mucho en mi casa, tú te burlas mucho de mí porque no me gusta moverme de mi casa y siempre veo lo mismo, ¿no? Los árboles afuera de mi casa, mi perro y demás. Y claro, estos cuentos siempre son personajes que están buscando cosas, que están yendo a otros lados. Y yo decía, Dios mío, de pronto yo estoy muy quieto. Entonces me pareció muy bacano ver eso con estos personajes y creo que es algo que está dentro de tu literatura, ¿no? Pues porque yo no he leído Edificio Wolf, pero por lo menos en La Envidia también vemos un personaje que de muchas maneras está yendo a otro lugar para encontrarse. Sí, yo descubrí esto en la envidia.
que me hizo pensar que realmente si algo tienen en común los tres libros que he publicado, es que los lugares son muy importantes. Como que inevitablemente concibo la vida muy atada a los lugares donde sucede esa vida, ¿cierto? Que no son solamente como unos escenarios donde se representa el teatro, sino que ese escenario es un protagonista y para mí ha sido muy importante. Sí, creo que he intentado calmar esas ansias de moverme por moverme, que también está muy bien moverse por moverse, tampoco Claro. creo que haya nada malo en eso, pero creo que también acercándome a ese número redondo y contundente que decía, pues también ya tengo como una experiencia para como poder decir, sí, qué rico moverse, qué rico viajar, qué rico soñar con otros lugares, qué rico tener esta capacidad que tengo yo de adaptarme muy fácilmente a los lugares, a las nuevas experiencias. A mí me gusta como volverme a inventar la vida y volverla a armar y desarmar y volverla a armar y desarmar. Pero también creo que en algún momento llegó como esa pregunta de qué estás huyendo, por qué es tan difícil asentarte, como echar unas raíces sólidas en un lugar. Sigo sin entender muy bien eso qué significa. Pues este último viaje pues es mucho menor de una ciudad a otra, sin embargo es Claro. eso, es empezar una vida y empezar a que todo sea nuevo y eso me sigue pareciendo muy fascinante. Me gusta esa sensación como de extrañeza. Me gusta salir a la calle y sentir que todavía tengo mucho por conocer, muchos atajos que no conozco, tanta gente que todavía voy a los sitios y la mayoría de la gente es desconocida para mí. No sé, Fede, a mí esa sensación me gusta, como esa sensación de ser forastera me gusta. Y bueno, ya habrán terapistas que me escuchen y encuentren algún síndrome ahí extraño, pero bueno, así he sido y tampoco es que esté esperando encontrar el lugar donde pasar el resto de mi vida. No, quizás así soy y me seguiré moviendo, no sé. Pero me parece una, sí, una visión muy interesante también porque le quitas ese peso a la vida como de que hay que llegar a algún lado, ¿no? Sino que tal vez hay que estar es moviéndose si uno quiere y encontrando nuevas formas. Sí, esta frase tan manida, pero tan importante, y es sí que lo importante sí es el camino, y hay que aprender es a vivir el trayecto, porque es que realmente no hay a dónde llegar. A la muerte. Pero me estoy poniendo muy oscuro. Sí, 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 Eh, no, pero sí, o sea, realmente es eso, o sea, yo creo que cada camino es diferente, pero por más que tú no salgas de tu casa y por más de que yo me la pase moviéndome de casa, el único camino, o sea, nos vamos a encontrar en ese mismo punto que es ese. y también hablando ya de Vine a buscar el desierto, me parece que de muchas formas nos habla de esta literatura de viaje y de aventura. Es decir, pues no son los cuentos de aventura así clásicos, pero sí, pues me hace pensar mucho también en La Odisea, incluso me hace pensar en Las Mil y Una Noches con Sinbad el Marino, que uno ve también que detrás del viaje hay prosperidad. ¿Tú qué ves? Sí, no, eso es parte de esa literatura antigua que ves ahí. No, creo que el viaje, sí hay, a ver, hay como unos viajes de descubrimiento, netamente de aventura, que va fortaleciendo al héroe, no sé qué. Yo creo que estos viajes, cuando yo me fui pues este libro, creo que ya es súper evidente, no hace falta la aclaración, pero que este libro pues está muy basado en mis experiencias viviendo por fuera, siendo inmigrante. Y un poco lo que dice la contratapa es eso, y es que cuando yo me fui del país, soñaba con ser una viajera, aventurera, me quería devorar el mundo, quería llegar hasta el último territorio posible. Pero lo que descubrí es que el mundo está lleno de fronteras, de visados, de solicitudes de estadía, de residencia, de tránsito, y que ser
una colombiana, latinoamericana, viviendo en el exterior, pues también tiene un montón Claro, de una carga política. Entonces ese viaje como existencial, pues se volvió también un viaje burocrático y la condición de aventurera se convirtió en inmigrante, ¿cierto? Me convertí en inmigrante y eso acarreó pues que un montón de sueños que yo tenía, no sé, de hacer películas, de tomar fotos, eso, de viajar, pues me tocó empezar a buscarme la vida en cosas que yo me tocó aprender haciéndolas, ¿cierto? Entonces también fue como un choque con esa realidad y creo que eso le pasa a muchos migrantes, ¿cierto? Nos claro. chocamos con esa realidad que es como mucho más política y más material, ¿cierto? Entonces todos esos sueños se van quedando ahí deshilachados en muchos casos. Isabel, yo soy muy chismoso y me gustaría preguntarte de todos estos trabajos, sí, variopintos que tuviste, uno que te haya gustado mucho, que digas, ese estuvo bacano, que nos cuentes. Trabajé en una panadería búlgara que hacen unos pasteles que se llaman baklavas, que son Sí, deliciosas, de pasta filo. No, no son baklavas. porque Se el llama, baklava es turco. sí, baklavas es turco, que también es de pasta filo. Esto se llaman las banitsas. Bien. Banitsas. ¿Y cómo Y son son? Se hacen como, es la pasta filo, que es esta pasta delgadita, delgada, como un hojaldre súper delgadito. Y se rellenan, pueden ser dulces, pueden ser salados. Es más típico, típico normal, es con puerro, con cebolla caramelizada y queso feta. Allá en Bulgaria tienen unos quesos y unos yogures muy increíbles. Y nada, se hacen como unos rollitos así largos y luego se ponen como en forma de caracol. ¿Y tú los hacías? Sí, claro. O qué hacías? Sí, aprendí a cocinar y pues cocinaba y vendía y lavaba, sí, y atendía Bien. y bueno, todo. ¿Pero eso fue porque estuviste allá en Bulgaria o porque No, había... eso fue en Barcelona. Eso es una Ya, pastelería búlgara en Barcelona y la historia es muy linda de cómo llegué allá. Porque estaba desesperada durante unos meses que no lograba encontrar trabajo, casi siempre trabajé de mesera, también cuidé niños, cuidé ancianos, limpié casas, pero en una época estaba como sin encontrar trabajo, estaba ya muy desesperada y había como una página web como para poner anuncios, que se llamaba Locuo, me acuerdo. Y en Loco encontré como un cartel de alguien para trabajar en un bar y llegué allá y el trabajo era en una freidora, en un rinconcito en una cocina, en una freidora friendo papas fritas, chorizos, albóndigas, pues era freír, freír, freír. Y si algo odio yo en la cocina es freír. No me gusta. Aparte de eso, era un lugar muy chiquito con todo ese vapor, ese calor, y me pagaban 2 pesetas, entonces como que dije, salí de allá muy triste y como que les dije, lo voy a pensar. Y salí caminando muy triste y pasé por esa cuadra y había esta vitrina con estos pasteles espectaculares. Era hermosa la vitrina, muy bien decorada, todo muy lindo. Y entré y salió una mujer que éramos demasiado parecidas físicamente. Como que las dos nos miramos y nos asustamos, como si nos estuviéramos viendo en un espejo. Fue muy raro, nos cogió como un ataque de risa y entonces empezamos como a conversar y resulta que ella sí era búlgara y nada, le conté de eso que estaba buscando trabajo y me dijo, pues yo estoy buscando a alguien para que me ayude a atender, a cocinar, a limpiar y que si estaba interesada podía empezar esa misma tarde y así fue. Y entonces pues tuvimos nuestros altibajos, pero recuerdo que me gustaba como ese lugar.
Bien, y comí bien. delicioso. Yo hasta ahora he hecho puro chisme, pero ya quiero ir como entrando un poco más en el libro. Yo quisiera saber, este libro, ¿por qué nació? ¿Cómo nació? Sí, tenías como varios relatos que habías venido, sí, escribiendo, o de un momento a otro dijiste, quiero tener un libro como de viaje, o cómo fue. Yo digo que tengo dos respuestas para esta pregunta, pero bueno, una va llevando a la otra. Yo siempre he escrito, desde muy chiquita tengo esas sensaciones, esos recuerdos míos de como de escribir, pero nada grandilocuente ni estructurado, sino que siempre tengo libreticas que voy llenando, que voy escribiendo, de pensamientos, reflexiones, desahogos, pero también de cosas que veo, cosas que observo. Gente, es que la vida está llena de gente muy particular y uno ve como unas imágenes todo el tiempo que uno dice, si yo no escribo esto, lo voy a olvidar y no quiero que se me Claro. olvide. Entonces tengo este hábito de escribir y creo que durante todos esos años trabajando en esas labores que son difíciles, que pueden ser aburridas o sobre todo lo que te decía que yo me preguntaba mucho como qué estoy haciendo aquí, qué estoy haciendo pasteles, ¿cierto? Yo no quiero hacer pasteles, yo quiero hacer otras cosas con mi vida. Y no es porque para hacer pasteles esté mal, pero yo quería hacer otra cosa. ¿Qué Entonces, era qué? ¿Cine? sí, quizás crear, no tenía muy claro, pero quizás sí, quizás en ese momento el sueño que tenía claro era como ese, como hacer películas. Entonces, durante todo este tiempo creo que escribí mucho, pero como te digo, sin ninguna intención, yo nunca tuve claro el deseo de ser escritora, pero a veces creo que es porque nunca me lo permití, como que era algo que tuve muy pocos referentes de mujeres escritoras, no sé, como que sentía que ese sueño no me correspondía tenerlo a mí. Pero entonces, como te decía, escribía mucho, creo que para mantenerme cuerda, como para sentir que todo eso que estaba haciendo y que todos esos trabajos de supervivencia, como que hacer que valiera la pena eso. No sé cómo explicarlo. Y también creo que era muy terapéutico para mí. Y entonces coleccioné muchos cuadernos y esos cuadernos fueron viajando conmigo y fueron viajando conmigo. Y cuando regresé a Medellín en el 2011, bueno, me llevé, claramente dejé muchas cosas, pero viajé con los cuadernos. Y en el 2016 entro a hacer una maestría en escrituras creativas en EAFIT y entonces había que presentar un trabajo de grado. Inicialmente me acordé de un montón de cartas que yo había escrito pero que nunca envié, que me parece que eso es un género literario, cartas que no se envían. Y tenía un montón de cartas que le había escrito a amigas, amigos, a familiares, sí, no sé. Y Y que lo hacías como por eso mismo que decías, como por liberar un poco, más que no, por porque pensar me en daba enviarlo. pereza ir al correo a enviarlas. O sea, fueron cartas que no envié, pero porque me faltó ir a la oficina de correo, poner un sello y enviarlas. Eran cartas para comunicarme con otros, pero que nunca. Bien. Entonces pensé, ve, quizás hago algo de cartas que nunca envié. Ese fue como el proyecto que presenté, pero me empecé a aburrir como muy rápido. Como que sentía, entonces tenía que empezar a estudiar del género epistolar y que la epístola y que como que yo sentía que quería como algo más libre. Entonces dije, yo más bien tengo es un montón de escenas que he ido anotando en estos cuadernos. Lo que tengo que hacer es escribir cuentos y contar convertir esas anécdotas en narraciones, convertir esas imágenes en historias. Empezó siendo muy autobiográfico, pero también me empecé a cansar mucho del Claro. yo. Sobre todo porque también, pues ahora estoy dando unos talleres de escritura autobiográfica, entonces he venido estudiando del tema. Yo en ese momento no tenía tanta información, pero intuía que si iba a ser un libro autobiográfico, pues había un pacto con la verdad. Y no me parecía nada más aburridor que tener que contar la verdad, porque
sí sentía que, no sé, no me interesaba ese pacto con la veracidad, y también porque tampoco me quería exponer tantísimo, ¿no? Entonces, lo que hice fue empezar a mezclar y casi todos estos cuentos pues surgen de cosas que me pasaron, cosas que viví o de personas muy cercanas a mí vivieron. Como que sí siento que necesitaba que me atravesaran de alguna manera muy personal, pero empecé a inventar con mucha libertad. Entonces, como que cogía lo que quería, desechaba lo que quería, como que lo hice muy a mi medida. Y ese tipo de escritura, pues me sentí mucho más cómoda y me Bien. pareció más divertido. Y tengo entendido que después gana un premio, ¿no? Sí, entonces esta fue mi trabajo de grado. Este libro tal cual fue el trabajo de grado. O sea, los 20 cuentos eran parte del trabajo de Los grado. de cuentos fueron mi trabajo de grado. Y un profe de la universidad, pues, como que me animó a llevarlo. Pues él lo llevó a una editorial que después no terminó siendo, pero empecé un proceso con ellos. Y yo estaba muy sorprendida. Es como, esto era una tarea. Yo no, de verdad, suena como falsa modestia, pero fue cierto. Yo jamás pensé que los iba a publicar, yo simplemente era mi tarea para tener mi diploma y ya está. Entonces lo presenté a la convocatoria de la alcaldía y gané, el libro ganó, premio de cuento inédito en el 2018. Y ya luego, eso es una historia larga de cosas extrañas y cruces extraños de la vida, que el libro termina en Sex Barral y lo publica. Bueno, pero hay unos temas que me parecen muy interesantes que toquemos. El primero es el tema así como de la autoficción, que se llama hoy en día también, Mm. porque sé que pues hay muchas personas que oyen que les interesa también escribir y que pues uno está acostumbrado también a partir de la escritura, pues de lo que uno ve, uno vive. ¿Cómo hace uno para planchar esas vivencias propias en la ficción, para trasladarlos como así a un mundo literario que funcione? Porque la vivencia por sí misma no va a funcionar en la literatura. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué hay detrás de este mundo tan complejo de pasar esas vivencias a un cuento? Sí, yo creo que hay dos autoras. Vamos a poner en plan profesorita, porque como te decía, justamente estoy dando como unos talleres Excelente. de eso y creo que hay dos recomendaciones, que se lean dos libros de dos autoras que admiro un montón y que tienen dos libros que hablan sobre la escritura. Uno es La escritura como un cuchillo de Annie Ernaux, la escritora francesa, Ganadora del Nobel. que es una de mis fascinaciones. Esta señora tiene una frase en ese libro que me parece que ilumina mucho este tema, y es que ella dice que ella necesita ver y oír, que ella necesita como estar ahí, estar en el lugar y ver y oír, pero que al sentarse a escribir vuelve a ver y vuelve a oír, ¿cierto? Entonces hay como no es solamente consignar los recuerdos de lo que viviste estando ahí, sino que hay que reinterpretarlos, hay que revivirlos, hay que reconstruirlos, ¿cierto? Y la otra es Vivian Gornick, que tiene este libro que se llama La situación y la historia, que es un libro que también si es como más académico, o son sus reflexiones sobre este tipo de literatura. Y, y de lo que más destaco de lo que ella dice, dice muchas cosas muy buenas, pero me gusta mucho que ella insiste mucho en que aunque estés escribiendo sobre tu propia experiencia, tienes que construir un personaje. Y también tiene una frase que es muy fuerte, que la analicé con los estudiantes y unos se quedaron un poco así como, y es que vivir no es suficiente, vivir no otorga reconocimiento, de lo que se trata es hacer arte con eso. Entonces, sí es un género muy paradójico, porque también el pacto de lectura
como que cuando uno lee una autobiografía, el pacto es ese, todo lo que te voy a contar es verdad y el lector asume que es verdad. Cuando es ficción, es todo lo que te voy a decir es mentira, pero este es como, te voy a contar algunas cosas que fueron reales, otras me las inventé, no voy a distinguir cuáles y ese es el pacto ambiguo de lectura, ¿cierto? Y a mí me gusta, la gente es muy chismosa como tú y cuando saben que está como ese pacto ambiguo de lectura, la gente sí le gusta saber qué fue cierto, uno qué vivió. Y a mí me parece súper inútil y desgastante tener que estar aclarando de este cuento, esta parte Oh. sí, esta parte no, no tiene ningún sentido. Pero por ejemplo en ese libro, el cuento más rocambolesco, que uno dice, uff, qué imaginación la de esta mujer para inventarse esto, es el cuento más autobiográfico de todos. ¿Cuál es? No sé, mira, intenta mirar No, pues es que a mí el más rocambolesco me parece Nieve, una pero no. historia, una historia que tú digas, uy, qué historia más densa. Tengo uno ahí que Mustafa y los cadáveres también. Ese, Ah, ese. buen lector, ¿sí ve? Sí, señor. No, pues es que claro, eso me llama mucho la atención de la autobiografía porque sí, no es tan fácil igual uno llevar esas vivencias a la literatura, o sea, muchas veces se piensa que, o hay este pensamiento de lo que yo necesito para escribir es vivir, ¿no? Y O entonces, sufrir, ¿cómo? o sufrir. Claro. Y entonces busca las maneras o de sufrir o de vivir y después a la hora de escribirlo, pues no sale, no sale. Entonces, ¿qué Sí, hace uno? creo que hay un punto ahí que es importante también, que creo que fue lo que yo descubrí cuando empecé a escribir este libro en un código más autobiográfico. Y es que sentí como, sí, como un desahogo, como que me estaba desahogando. Entonces creo que este tipo de literatura tiene ese riesgo de que se convierta en desahogos. También corre el riesgo de que intentes reemplazar la terapia, entonces en vez de ir al psicólogo te pones a escribir. También funciona como venganza ¿Contra quién? contra quienes, contra alguien que tengas algo pendiente, no sé. Claro. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque finalmente cuando escribimos, inevitablemente tenemos que construir puentes para comunicarnos con aquellos que nos leen. O si no, no sé, no tiene ningún sentido publicar. Yo he sido súper insistente en mis cursos que una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Creo que podemos escribir de todo y de cualquier manera y no lo dejen de hacer. Escriban, llenen libretas, blogs, todo lo que quieran, archivos, escriban sin parar, pero es muy diferente publicar y creo que esa diferencia a veces los escritores no la tienen tan clara. Creo que mucha gente quiere publicar para ver su nombre en un libro, Claro, claro, claro. pero no escriben. O, si me hago entender, como que no es lo mismo escribir y publicar, son cosas diferentes. Entonces, creo que sí hay personas que necesitamos la escritura. Sí, más allá de la publicación. Sí, porque sin eso realmente no puedes saber, o sea, a mí me cuesta entender qué estoy pensando muchas veces si no lo escribo, necesito realmente, y hace poco escuchando, estoy obsesionada con la neurociencia un poco, con esto del lóbulo prefrontal y que la escritura a mano, que decían que hay una relación súper importante entre el lóbulo prefrontal y escribir a mano y que eso se está perdiendo, Claro. ¿cierto? Entonces yo hay cosas como que tengo una maraña en la cabeza, un malestar, de eso que uno dice, tengo un malestar, yo hasta que no lo intente poner una palabra tras otra, no logro entender de dónde, qué es. Entonces, escribir no tiene límite, creo que publicar sí, tenemos que empezar a tener como unas consideraciones con ese lector, ¿cierto? Por ejemplo, lo de la venganza, yo lo sentí mucho escribiendo el edificio Wolf, porque entonces hay este personaje, bueno, más o menos
se los cuento así rápidamente cómo funciona el libro. El libro Edificio Wolf son tres tramas. Hay una trama que es una chica veinteañera que se emancipa, pelea con su mamá y se va a vivir al sótano de este edificio porque es lo que puede pagar y es lo que encuentra. Hay otra trama que es un fantasma que vive en ese sótano. Él se asusta con la llegada de ella, pero ella no se da cuenta de de la presencia de él. Y la tercera trama es la historia de esta familia Wolf, que son una familia alemana que huye de Alemania por el advenimiento del nazismo, no quiere hacer parte, como que están presintiendo lo que se avecina y no quieren hacer parte de eso y se van. Y este señor consigue un trabajo en Barranquilla, él era piloto y consigue un trabajo en Barranquilla. Entonces emigran a Colombia, primero a Barranquilla, después a Bogotá, después a Medellín. Bueno, todo este preámbulo para contar que la historia de esa chica que llega a vivir a ese sótano, pues es como un poco el detonante y es la trama que une tanto al fantasma como a la familia, ¿cierto? Funciona como ese coadyuvante, ese, ¿cierto? Sí. Y esta chica pues tiene un novio y es un muy mal novio. Y este novio pues está súper inspirado en una experiencia personal. Entonces, esta trama de esta chica también sale de unos cuadernos que escribí como una posesa durante el tiempo que yo viví en ese sótano. Y claro, en esos cuadernos hay unos desahogos muy fuertes contra este chico, ¿cierto? Entonces yo decidí hacer terapia, a mí me gusta mucho el psicoanálisis y decidí empezar a ir a hacer terapia mientras escribía este libro porque sentía que sí tenía la necesidad de contar, de decir y de escribir muchas cosas, pero que necesitaba el discernimiento para saber cuáles necesitaba publicar ¿Y cuáles y no? cuáles simplemente se iban a quedar en esa habitación. Entonces yo recomiendo mucho que la gente realmente eh, de la forma que sea, pero que necesitamos discernir, no que escribir, podemos escribir lo que queramos, necesitamos el discernimiento para saber qué publicamos. Que era un poco también lo que hablábamos ese día que nos vimos para, sí, para hablar un poco más de esta novela de la envidia. Y era como cuando uno escribe también sobre cosas que vivió y hay otros personajes ahí, uno cómo hace también para no dejarlos pues muy mal parados, ¿no? Pues porque también hay una responsabilidad de, pues a través de la escritura puedo dejarlo simplemente muy mal parado. Sí, este tema es complicado porque creo que eso va a depender de cada escritor, cada Claro. escritora. Y también de cada libro. Hay mucha letra pequeña. Yo creo que en los manuales de escritura hay muchos escritores muy famosos, yo ni me acuerdo los nombres, pero han dicho que si a uno le importa lo que piense la familia cuando uno le escribe de ellos, o los familiares, o sea, como que si a uno le importa lo que piensen los demás, o que si a uno le da miedo hacerles daño, va a ser un mal escritor. Eh, Eso lo han dicho y muchos escritores defienden que tienen todo el derecho y toda la potestad del mundo para escribir lo que les dé la gana, así eso implique la intimidad de otras personas. Y yo lo defiendo, realmente lo defiendo, y que vivan como pueden vivir con eso. Yo lo he querido tramitar de otra manera. Claro. Eh, pero con cada libro ha sido diferente. Yo aprendí algo justamente en el edificio Wolf, perdón, en Vine a buscar el desierto. Hay un cuento donde parte como de una historia real, pero entonces me desplazo como personaje, me invento un personaje y por lo tanto la amiga con la que viví la historia real, pues también la desaparecí y me inventé otro personaje. Entonces son dos chicas viviendo algo parecido a lo que ya y yo vivimos, pero para mí era claro que ni era yo ni era ella.
Y el final de este personaje, de esta amiga, en el cuento, pues revela como una condición muy precaria, como La muy, Catedral del Helado. sí, como un poquito patética. Y mi amiga real le duele mucho ese cuento, le duele un montón, ¿cierto? Entonces, a mí esa historia sí, me ha hecho pensar mucho, como que también es, a ver, yo no me puedo hacer responsable de lo que los otros piensen o sientan, eso es algo que también aprendí en la vida y es maravilloso, pero me di cuenta también de la capacidad que tienen estas cosas de poderle realmente hacer daño a la gente. Entonces, como que eso me previno un poco. Y con respecto, por ejemplo, a la envidia, pues la envidia es una novela coral que tiene una serie de personajes, es una historia ficticia, pero claramente los personajes en los que están inspirados son muy fácilmente reconocibles por ellos mismos, o sea, aunque yo les cambié el nombre y me inventé un montón de cosas y también deformé un montón esa realidad a mi Claro. antojo, pues estas personas van a leer y van a saber, o sea, fácilmente se van a reconocer. Entonces también hay como una hipocresía ahí, pues que hay que tener en cuenta. Y yo en este libro en particular sí tuve como mi propia lista de mandamientos y una de ellas es no le hagas daño a nadie. No sé, como que si me toca sacrificar una cosa súper potente literariamente, pero es que esto me lo dijo en un entorno es que esta gente me abrió las puertas de su casa. Claro. Pasé navidades con ellos, me invitan hasta, no sé, como que también yo sentía que hasta dónde es una traición. Pero es que ese es el problema, los escritores son espías, como decía Mariana Enríquez. Sí, sí, pero entonces todo eso está muy bien. O sea, yo los frenteo y les digo, soy una espía, vengo aquí, o sea, llevo años observándolos y escribí una novela de ustedes, todo bien, pero hay cosas que yo sí me guardé, Claro, que sentía que yo quiero regresar allá y mirarlos a los ojos y que me sigan abriendo la puerta de sus casas y no quería, no quiero perder esas amistades por un pinche libro, ¿sabes? Es sí, sí, como, sí. entonces yo creo que cada escritor, cada escritora tendrá sus propias reglas del juego. E intenciones, Sí, igual en este libro pasó así, no sé en el libro que siga, a lo claro. mejor el libro que sigue por otras circunstancias, no sé, pero en este libro, en especial en La envidia, sí fui como muy atenta con ese tema y tampoco es ser complaciente y dejarlos bien, no, hay cosas difíciles Claro. y unas intimidades ahí como que ellos van a leer y van a decir, "Oh, qué raro Isabel viéndome así, no sé". Bien, Isabel, se me está acabando un poco el tiempo, pero tengo dos preguntas antes de que te me vayas. La primera es para ti. ¿Qué elementos tiene un buen cuento? ¿O qué es un buen cuento para ti también? Pues puede ser. Yo creo que eso, ¿sabes qué, Fede? Yo creo que eso ha ido como cambiando, como desde la parte, a mí me encanta la teoría del cuento, todas esas teorías que han sacado del cuento, que es una caracola, que es una carrera de 100 metros, todas esas teorías me parecen súper fascinantes y todas tienen algo de verdad. Creo que lo de la caracola me gusta y es que el cuento, como que creo que esa es de Cortázar que dice eso, si no estoy mal, que es como que es una narración que se repliega en sí misma, ¿cierto? Y la de los 100 metros es eso, es que en una novela, pues tú no puedes salir con toda, porque a los 100 metros te vas a cansar, sino que tienes que ir como manteniendo el oxígeno para que llegues a esa meta que está tan lejana. Yo creo que en el cuento, como en los 100 metros, es eso, tienes que salir con toda y llegar con toda. O sea, en un cuento uno no puede ahorrarse como nada. Y
con eso me refiero a que cada frase que pongas casi que tiene que significar algo. Sí, es No hay, importante. no hay como tiempo para desviarnos y como para mirar el paisaje, ¿no? No hay tiempo como para distraernos. Creo que un cuento es como una flecha, ¡pum! Entonces me gusta eso del cuento, como que todo termina teniendo una relación demasiado estrecha entre todos los elementos que están ahí. Creo que en la novela hay más tiempo para poderse desviar la atención hacia otras cosas, pero creo que el cuento es tan contenido, eso me gusta, en tiempo. Creo que los cuentos también tienen esa contención del tiempo y del espacio, y es que son cosas que están sucediendo en poco tiempo y en poco espacio, tampoco Sí, podemos abarcar un montón de... Entonces me gusta como esa concreción, esa... Y también yo siento que los cuentos a veces se sienten como una granada a punto de explotar, como hay algo vivo que está a punto de explotar, que a lo mejor en el cuento ni siquiera alcanzamos, no nos toca la explosión, pero claro. pero sí es un artefacto como que está a punto de explotar. Está muy bacana esa idea, sí, una granada a punto de explotar y como uno es muy chismoso y no le explota, uno dice, pero ¿por qué no me explotó? Em, Isabel, listo. Ahora, la última pregunta que yo siempre hago acá en Literatos también es una clásica y es también, pues, puro chisme. Y básicamente es la siguiente, y es, si te acuerdas, ¿qué hiciste con la primera plata que ganaste por escribir literatura? Me la fui a gastar a México. Como Me en un fui, viaje. me fui para la feria del libro de Guadalajara, yo ahí toda creída y me quedé como un mes después en Ciudad de México y creo que sí, me chupé esa platica en ese viaje, sí. Me parece bien gastada, me parece, sí, me parece bien ¿Cierto? invertida. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por estar acá. Isabel también va a estar en el club de lectura de literatos para las personas que estén interesadas. Vamos a estar hablando de Vine a buscar el desierto. Ella va a estar de invitada, entonces si quieren conocerla, si quieren hacerle preguntas, es por Zoom, porque como ustedes saben, no me muevo de mi casa, entonces pues es muy fácil si están en otra parte del mundo. Eh, y nada, pues para ser parte del club de lectura solo tienen que escribirme y yo por ahí les paso toda la información. Isabel, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por el libro y pues también por esta conversación que estuvo muy bacana. Muchas gracias, Fede, y gracias a los que nos escuchan. En este capítulo número 84, la autora invitada fue Isabel Botero y hablamos de su libro de cuentos Vine a buscar el desierto. Recuerden que si quieren ser parte del club de lectura, solo tienen que escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com. Por ahí yo les paso toda la información, todos los datos y pues por ahí también se inscriben. Nos oímos en un próximo episodio para hablar más de literatura.